Bendiciones, mis amados hermanos, la paz de Dios con todos y cada uno. Qué bueno es una vez más compartir la hermosa palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios que da vida, vida en abundancia, vida a nuestros huesos. Es hermoso saber que nuestro Dios es soberano, es bello, es omnipotente y que cada día nos sostiene con su mano derecha para guiarnos, para sostenernos a través de su hermosa palabra, la palabra de Dios que no cambia, que vida a nuestros huesos. Y hoy quiero compartir una hermosa palabra que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2. Esta hermosa palabra que nos llena de fe y de sabiduría y nos quiere decir Dios algo maravilloso a través de esta hermosa palabra. Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante. Y leemos esta hermosa palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué hermosa palabra que nos traen una, revelación hermosa. Y quiero compartir estos minutos con este tema. ¿Qué llevas a la casa donde vas? ¿Qué llevas a la casa donde vas? ¿Qué es lo que hace tu saludo cuando entra a la casa de alguien, de una vecina, de una amiga, de una persona a quien amas, o simplemente a una casa donde tienes que visitar, sea por cualquier razón? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que produce tu saludo? ¿Qué es lo que llevas a esa casa donde tienes que ir a visitar a un enfermo, o tienes que ir a visitar a una persona que está pasando por una prueba, o a una persona que está sufriendo? ¿Qué es lo que tú llevas a ese lugar? Pues déjame decirte que la Biblia nos habla de un caso maravilloso y cómo Dios nos enseña a través de la palabra qué tan importante es saber o dar lo que verdaderamente necesitamos dar a la casa o a los lugares donde podemos ir. La Biblia habla de estas dos mujeres: María, la madre de nuestro Señor, la escogida, la bendita entre todas las mujeres, aquella mujer que fue escogida para traer al mundo a Dios hecho hombre, si así podríamos decir, al Cordero de Dios, a este cuerpo que iba a ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad. Qué privilegio tan grande tenía esta mujer. Y muchas personas piensan que nosotros los cristianos no amamos a María, no le damos el valor que ella tiene, pero no. Déjeme decirle, amigo, amado, que nosotros sí respetamos a esta gran mujer. La Biblia dice que ella es bendita entre todas las mujeres, porque cargó en su vientre a este Cordero de Dios, a este niño que más luego, la Biblia dice, iba a morir por los pecados de muchos. María fue una escogida, fue una bendita entre muchas de las mujeres, y dice que las generaciones iban a hablar de esta mujer, pero no nos dice que teníamos que adorarla jamás. Por eso es que nosotros los cristianos la respetamos, hablamos de ella
decimos que sí fue bendita entre todas las mujeres, pero no podemos adorarla porque el Señor nos dijo que el único que teníamos que adorar era al Dios Todopoderoso, pero de que la respetamos, de que le damos el valor que ella necesita, claro que sí. Fue una mujer privilegiada. Y me encanta esta parte de la Biblia que dice que cuando ya iba a nacer el Señor, ya la Elizabeth era la madre de Juan el Bautista. Y esta mujer tenía 6 meses de embarazo. También un embarazo milagroso. Conocemos la historia de cómo fue profetizado el embarazo de Juan el Bautista. La Biblia dice que estando ministrando Zacarías en el templo, le vino el ángel Gabriel y le dijo que iba a tener un hijo. Y él, de asombro, de susto y diríamos quizás un poquito de duda, dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se va a hacer esto? Porque yo soy viejo y también mi esposa es vieja. ¿Cómo puede hacerse esto? Y la Biblia dice que solamente por estas palabras, pues Zacarías quedó mudo unos 10 meses, porque después que él regresó a la casa y Elizabeth quedó embarazada, todo el embarazo de Elizabeth, más el tiempo que pasó antes de salir embarazada, pues quedó Zacarías mudo por no creer la palabra del ángel. Y la Biblia dice que ese mismo ángel se le apareció entonces a María y le dijo que iba a ser la madre de el Salvador, y la llamó con un saludo, como dice la palabra, una salutación: salve, muy favorecida. O sea, María fue una persona que el mismo ángel Gabriel dijo: salve, muy favorecida. Una persona que amó a Dios con todo su corazón. Y lo que me encanta de la forma de María es que la respuesta que ella pudo dar, y la respuesta de ella fue: he aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu voluntad. O sea, ella no cuestionó como Zacarías, ella no se sorprendió como quizá otra persona, sí incluso preguntó: ¿Cómo se va a hacer esto si yo no he conocido varón? Pero lo hizo con humildad, lo hizo no con incredulidad, quizás lo hizo con humildad. Y por eso la Biblia le llama que ella es bendita entre todas las mujeres. Pues estando María embarazada de unos 3 meses, pues viajó hacia la montaña, dice la palabra del Señor, en una aldea de Belén, donde vivía Elizabeth, aquella mujer que también había sido favorecida por Dios con un embarazo, y llevaba en su vientre nada más y nada menos que el precursor, Juan el Bautista, el que iba a hacer o a realizar, a arreglar el camino para nuestro Salvador. Y la Biblia dice que cuando María llegó allá a la montaña, la escritura que estuvimos leyendo, algo maravilloso pasó con esta mujer que llevaba al ser Dios Todopoderoso en su vientre, al Cordero de Dios, al niño que iba a ser el Cordero que iba a ser sacrificado para la salvación nuestra. Y dice la palabra de Dios en el verso 40, y entró en casa de Zacarías, hablando de María, y saludó a Elizabeth. María entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Cuántas veces, como les dije al principio, nos toca ir donde un vecino a llevar la palabra, o nos toca ir donde un hermano, o hacer un culto de hogar? ¿Y qué llevamos? Muchas veces llevamos palabras de chisme, de contienda, de murmuraciones, de odio, de maldad. ¿Cuántas veces, en vez de hacer pasar lo que pasó con Elizabeth y María, llevamos cosas negativas al hogar y
quizás no chismeamos, quizás, o no metemos chismes, si así podríamos decir, pero prestamos nuestros oídos para escuchar las cosas que están diciendo mal de las otras personas. O quizás nos quedamos calladas al escuchar las murmuraciones que otro está haciendo de alguien. Y otras veces hasta nosotras o nosotros ponemos nuestra palabra en decir, bueno, eso es verdad, o quizás pasó, o tal vez. ¿Cuántas veces en vez de llevar la palabra de consolación, donde el Espíritu Santo se manifieste, donde el Espíritu Santo traiga paz a ese hogar, donde el Espíritu Santo traiga bendición a ese hogar? ¿Cuántas veces en vez de eso lo que hacemos es echar leña al fuego, echar maldad sobre la maldad, o echar cosas negativas que ya de hecho están pasando en ese hogar? Pero qué lindo lo que dice el verso 41 de Lucas capítulo 1. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, cuando Elizabeth escuchó a la puerta el saludo de María, no sé si dijo buenas tardes, saludo, ¿cómo están por aquí? Saludo. No sé cuál fue el saludo que hizo María, pero la Biblia dice que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura de Elizabeth, que era Juan el Bautista, ya ella tenía 6 meses, saltó en el vientre. ¡Qué mujer tan bienaventurada! Pero yo no creo que era simplemente la mujer que llevaba el niño en su regazo o en su vientre. Era lo que habitaba en ese vientre. Dios manifestado en carne, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Dios manifestado en carne en el cuerpo de María. Eso era lo que portaba María. Y acuérdese que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo hizo sombra en María. Ese espíritu de gloria, de verdad, de bendición, de fuerza, de poder. El Espíritu Santo que cambia los corazones. El Espíritu Santo que es capaz de derribar las rocas de Jericó. Aquel Espíritu Santo que habitaba en los profetas, que fue capaz de detener el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Aquel Espíritu Santo que peleaba por Israel, aquel Espíritu de Dios poderoso estaba habitando en María. Y la Biblia dice que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, la criatura saltó en el vientre. Qué importante esto para nosotros. ¿Qué es lo que llevamos a la casa donde vamos a visitar? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que podemos portar para bendición a una familia o para maldición en una familia? Fíjense que solamente un saludo hizo que el Espíritu Santo descendiera. Como dije anteriormente, no sé si las palabras de María fueron saludo, buenas tardes, ¿qué tal Elizabeth? ¿Dónde está Elizabeth? Vine a visitarte. No sabemos exactamente cuál sería la salutación, el saludo de María, pero ese saludo de amor, de calma, de poder, hizo que la criatura saltara en el vientre de Elizabeth. ¡Qué lindo es nuestro Dios! Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y no solamente fue que saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué cosa más maravillosa, qué cosa más poderosa.
Qué lindo sería que cuando usted y yo, mujer, llegáramos a hacer la obra misionera a un hogar y diríamos buenas tardes. Pues este saludo esté lleno de gracia, lleno de poder, lleno de unción, lleno de fortaleza, lleno de grandeza para tocar a las personas que viven en ese hogar. Qué cosa maravillosa saber que un saludo hizo. Fíjense que estamos hablando todavía en la dispensación de la ley, cuando el Espíritu Santo no se había derramado de la forma que se derramó en Pentecostés. Era en ese tiempo el Espíritu Santo venía sobre los profetas, no dentro como lo tenemos hoy en día. Y la Biblia dice claramente que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No sé qué señal dio Elizabeth para el escritor de Lucas, que fue el mismo Lucas, decir que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Algo testificó ella, algo dijo ella, que vino un poder sobrenatural a su vida y que fue llena del Espíritu Santo apenas con un saludo. Que nuestras palabras, como dice la Biblia, sean sazonadas con sal, que nuestras palabras sean llenas de gracia, que nuestras palabras, cuando vamos a visitar un hogar, sea lleno de amor, de bendición, de Espíritu Santo, de gloria, de fe, de poder, de bendición para las personas que nos están escuchando. Que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo pueda llenar los corazones de la gente que puedan escucharnos. Que cuando usted y yo lleguemos a un hogar para visitar a un enfermo, esas palabras que digamos sean tan de Dios, tan bendecidas. Y no solamente las palabras, sino que usted vaya con una vida consagrada, una vida pura como la tenía María, una vida sin doblez, una vida santa, porque por algo fue escogida María, porque vivió una vida santa y agradable a Dios. Que esta vida pura respalde, diríamos, la palabra que sea dicha cuando usted abra su boca. La Biblia nos habla que estas palabras de María, el saludo, la salutación, eso es lo que la Biblia dice, la salutación de María hizo algo tan grande en la vida de Elizabeth que ella fue llena del Espíritu Santo. Incluso había una profecía de que se le había dado a Zacarías, que el niño que iba a nacer iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. O sea que María, con su saludo, no solamente hizo que Elizabeth fuera llena del Espíritu Santo, sino que dio cumplimiento a una profecía de que el ser que llevaba Elizabeth iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Cuáles son los saludos? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las salutaciones? ¿Cuáles son la esperanza que nosotros llevamos a un hogar cuando vamos a visitarlo? ¿Cuáles son las palabras de que hablamos? O si no nos juntamos simplemente, quizás hablar del otro vecino que vive a la cuadra. O quizás nos reunimos para hablar de lo que pasó en la iglesia el domingo pasado. O nos reunimos para chismear sobre la hermanita que fue el domingo con la blusa tal. ¿Cuáles son las palabras que nosotros hablamos cuando llegamos a un hogar? ¿Cuáles son las salutaciones de gozo, de paz que podemos dar a otra persona? ¿Dónde están las María que pueden llegar a un hogar y decir buenos días, buenas tardes? Y las personas que están enfermos, levantarse y sanarse. ¿Dónde están las Marías con los saludos?
adecuado, perfecto, lleno de gracia y de poder para salvar a este mundo que se pierde. Hoy te invito, mi hermana, hoy te invito a meditar en estas palabras y a pensar cuáles son las palabras que generalmente nosotras hablamos. ¿De qué hablamos con los vecinos? ¿De qué hablamos con las hermanas? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son las palabras que nos hacen muchas veces blasfemar el nombre de Dios y no permitir que el Espíritu Santo llene el corazón y las vidas de las personas que habitan en ese hogar? Ahora, hablando de este mensaje, recuerdo que de hecho lo tengo escrito en el libro y es un testimonio que mi papá daba siempre ese testimonio, que la persona que fue a predicarle a él, una persona totalmente, mi padre, atado por el vicio del alcohol, del cigarrillo, de la lujuria, de andar en las calles, de ser una persona totalmente poseída aún con espíritus inmundos. La Biblia dice que estas cadenas solamente las rompe el Espíritu Santo. Y mi papá contaba de esa señora llamada Julia Hernández, que tuve el placer de mencionarla en el libro, el último libro que escribí, Conociendo lo Desconocido, porque de verdad es una persona que merece honor, y honor a quien honor merece. Él siempre contaba que esta mujer, cuando él un lunes en la tarde dormía una resaca del domingo anterior, porque se había emborrachado hasta perder la conciencia, y después de haberse emborrachado, demonios venir a su vida, porque venían tras el alcohol. Todo esto lo cuento en este libro, Conociendo lo Desconocido. Y esta mujer, cuando llegó a la casa, dicho por mi propio padre, cuando ella dijo, buenas tardes, mi padre decía, porque ya está en la presencia del Señor, que él saltó de la cama, le impresionó, le tocó esa buenas tardes que esa persona decía. Buenas tardes, una mujer que había orado primeramente para llegar hasta la casa, que había ayunado para llegar a mi casa, porque mi casa era una casa totalmente atada. Y mi padre decía que no solamente él se levanta rapidito y se va y se cepilla rapidito para escuchar a esa mujer que lo impresionó, que lo despertó en eso como de las 3 de la tarde, cuando ella dijo, buenas tardes. Y él se paró inmediatamente y fue y se cepilló y fue a atender a esa señora, porque esa mujer iba ungida con el poder de Dios, porque no se iba a enfrentar a cualquier cosa, se iba a enfrentar a una familia que había sido atada por años. Y mi padre decía que no solamente el saludo, la salutación de la hermana Julia Hernández, se llamaba Julia Muñoz de Hernández, no solamente la salutación o el saludo lo tocó, sino que él decía que él veía sus ojos, que en sus ojos habían como 2 halos de fuego. Él decía, yo veía sus ojos como prendidos en fuego, que me miraban. Esa mujer estaba llena del Espíritu Santo. Y qué lindo, qué bueno es nuestro Dios. Yo siempre tengo que testificar de las cosas que Dios hace y de las cosas que Dios hizo en mi familia, por esta mujer que yo sé que está en la presencia de Dios hoy en día, pero son testimonios verídicos de que nuestras palabras sazonadas con sal, llena del Espíritu Santo, palabra salida de un corazón puro, de un corazón totalmente dedicado a Dios, son poderosas para cambiar vidas, porque lo hizo con nuestra familia. Y qué bueno es Dios, qué lindo es Dios, que después que esta mujer
decidió llegar a mi casa y que impresionó a mi padre con su saludo. Qué bueno es Dios que ese mismo día yo narro en el libro Conociendo lo Desconocido. Ese mismo día mi padre decidió y dijo: hermana Julia, ore por mí, que si yo duro un mes sin fumar y sin tomar, fíjese el vicio tan grande que tenía él, qué atadura tan grande. Si soy capaz de durar un mes sin tomar y sin fumar, yo me convierto. Un hombre que había sido atado por tantos años. Pero la hermana Julia no solamente se quedó ahí, sino que puso la iglesia entera en oración. Oremos por una familia que está atada. Yo fui a predicarle y yo sé que Dios lo tocó. Oremos. Y puso a la iglesia en oración. Y todos los días esa iglesia de Buenos Aires, del pastor Cristino Ferrera Pérez en Santo Domingo, oraba por la familia Eustaquio de la Cruz. Durante todo ese mes oraban por nosotros para que Dios siguiera haciendo la obra. Y donde quiero caer, todo un saludo, una salutación, al igual que María dio esa mujer, esa anciana ungida con la presencia de Dios. Y qué importante es saber que nosotros tenemos el poder. La Biblia dice que Dios nos dio la potestad de hacer cosas mayores. Dice la Biblia, el mismo Jesús hablando, que haríamos cosas mayores de las que Él hizo. Imagínense, cosas mayores de las que María hizo. Cuando llegó a casa de Elizabeth y dio la salutación o el saludo, y el niño saltó en el vientre de Elizabeth y ella fue llena del Espíritu Santo. Al igual le pasó a la hermana Julia. Cuando dijo, buenas tardes, mi padre saltó en su cama, se levantó y fue a escuchar y a ver quién era que había dicho esas palabras. Hoy, mi hermana, mi hermano, mis hermanos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, ¿qué es de lo que nosotros vamos y llevamos a las casas donde vamos? Chisme, mentira, calumnia. ¿Qué llevamos? Procuremos llevar la bendición de Dios. Procuremos llevar nuestras palabras sazonadas con el Espíritu Santo para llenar el corazón de vida, de paz, de gracia y de amor. Voy a orar para que Dios nos ayude a que nuestras palabras sean sazonadas con el poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios eterno, Dios de maravilla. Tú lo hiciste con mi Padre, lo hiciste, Señor, con María, la que escogiste para llevar, Señor, el Cordero de Dios en su vientre. Hazlo con nosotros. No permita, Señor, que nuestras palabras sean de maldición, que nuestras palabras sean de chisme, de murmuraciones, que cuando lleguemos a un hogar sea para bendición, sea para paz, sea para fortaleza, sea, Dios mío, para bendecir y no para maldecir. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te lo pido, mi gran Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y cuida tu palabra. Que tu saludo sea de bendición, que tu saludo, que tus palabras sean de bendición a otros y no de contienda. Muchas bendiciones, Dios te guarde. Tu hermana Alicia Eustaquio, que siempre Dios le da una palabra a su corazón para que pueda ministrar a otros. Bendiciones y Dios te guarde.